Agradecer vuestra presencia aquí en la presentación de esta tarde-noche con Rubén Pérez Trujillano, que nos va a presentar su poemario La tierra en abril. Quiero agradecerte, Rubén, que hayas elegido el Palacio de los Gobernadores, la sede de la cultura en San Roque, para presentar tu poemario. Y, como siempre, desde la Delegación de Cultura, apoyando a los autores sanroqueños, como es el caso de Rubén, que a pesar de su juventud ya tiene una dilatada trayectoria en el mundo de la literatura, y sin duda hoy vamos a tener la oportunidad de comprobarlo aquí con Rubén. Esta publicación, esta edición, está patrocinada por CEPSA Cultural. Se incluye en la colección de avalorios del Servicio de Publicaciones de la propia Delegación Municipal de Cultura, y quiero agradecer muy especialmente a CEPSA Cultural por la colaboración que hace con el Ayuntamiento de San Roque. Amalia nos acompaña en la noche de hoy también, y quería agradecerle, reiterarle el agradecimiento por la colaboración que hace con todas y cada una de las delegaciones del Ayuntamiento de San Roque, y muy especialmente con la Delegación de Cultura. Nos va a acompañar también en la presentación de Rubén Pérez Trujillano Juan Gómez Macías, como saben, coordinador de la Delegación de Cultura y colaborador también en muchas de las actividades que durante estos meses nos acompañan en la agenda cultural, y que sin duda nos va a explicar más de cerca tanto la obra como el autor. Así que le cedo la palabra a Amalia en representación de CEPSA, y nuestro agradecimiento. Hola. Bueno, pues como decía, que comenzamos la colaboración cultural un año más, y esperemos que para muchos en el 2013. Y decía que es para nosotros un placer presentar multitud de obras de sanroqueños, como venimos haciendo. Pero yo personalmente es la primera vez que me encuentro con un autor tan joven, y después de leerme la trayectoria, pues la verdad que augura que cuando tenga muchos años más va a ser una gran promesa, y será un gran escritor. He mirado a ver si se estudiaba periodismo, pero veo que se ha decantado por el derecho, sino por deformación profesional he mirado eso. Y nada más, yo creo que es la oportunidad que él nos descubra su obra, y reiterar que seguiremos colaborando con la cultura, el deporte y todo lo que tenga que ver con San Roque. Gracias. Le cedo la palabra a Juan Gómez Macías. Muchas gracias, señora concejala, querida amiga de CEPSA, que nos hemos visto en muchas ocasiones similares a esta, y a Rubén Pérez Trujillano, al que considero como de mi familia, y le tengo el afecto que se le puede tener a un sobrino, más aún el que le debemos a todos nuestros semejantes, lo tengo por un hermano. Ya hace unos cuantos años, para no restarte juventud, diré unos cuantos años, la primera vez que él lee poesía en público es en el aula de literatura José Cadalso, que tuvo una vida alrededor de los 20 años, y que por esas cosas inexplicables que a veces suceden, pues desapareció, como estábamos destinados todos a desaparecer. Pues ahí ya él presentó un primer pequeño libro, un manojo de sus primeros poemas, donde apuntaba el talento que indiscutiblemente tiene. A mí me parece que en este acto es muy importante subrayar que tiene mucho mérito la Delegación de Cultura al sacar libros, que lo está haciendo con el apoyo de la compañía CEPSA, que comparte ese mérito desde luego, pero el mérito es muy superior cuando se trata de un libro de poemas, porque la poesía es como si fuera una auténtica pamplina para muchísima gente. Eso es cosa de gente de mal vivir o de dudosa condición, porque a nadie le interesa la poesía, a nadie le interesa la literatura, a nadie le interesa la filosofía, la historia del arte. ¿Eso para qué sirve?
Eso queda. Y lo que digo no es una broma, lo digo con verdadero pesar, ¿no? Porque es lo que está sucediendo. Basta, los enseñantes pueden dar fe de lo que digo, basta ver los currículums que se están desarrollando en los institutos y ya nadie estudia historia del arte, filosofía, nadie, literatura española, tampoco se estudia. Y lo que es más grave, ¿no? Uno puede estar con cualquier ciudadano o ciudadana y hombre, no le preguntes qué está leyendo, porque a lo mejor no ha leído nunca. Eso puede ser que no haya leído nunca por circunstancias de formación, pero es que esa persona te puede decir que es universitario y que es incluso periodista y que es incluso médico, que es incluso... Las cosas no suceden porque sí, se está alejando de una manera sistemática y en los casi 2 años de gobierno que llevamos con el Partido Popular es una estrategia muy clara, destrucción total de la cultura, aumentando el IVA, destrucción de la escuela pública con miles, con millares de personas que están siendo despedidas, tanto la escuela como los institutos, la carencia de recursos de la universidad pública anuncia la privatización en muy poco tiempo, una privatización que ya está advertida porque en los consejos escolares, no sé si ustedes lo saben, en los consejos de dirección de las universidades, por ley van a estar presentes compañías privadas, empresas. Y ya sabemos que las empresas, salvo honrosas excepciones como las de esta noche, pues tienen otras ocupaciones que son mucho más importantes, las de mantener la producción, mantener sus puestos de trabajo, generar riqueza, pero la universidad ha de ser pública y tiene que ser universal y tiene que ser gratuita. Eso hay que decirlo hoy en día, porque las nuevas generaciones no van a entender, posiblemente en mi caso, mis nietos, en algunos de muchos de vosotros, vuestros hijos, no van a comprender nunca que se pudiera estudiar en España una carrera técnica, que son carísimas, pagando una matrícula completamente simbólica, o que en la escuela no costase dinero. Eso está tocado de muerte. De manera que en un panorama tan desolador como este para la cultura, tan tremendamente desolador para la cultura, pues que un ayuntamiento de un pueblecito como este, mantenga su vocación cultural con cosas concretas y bien hechas, como la Semana Internacional de Cortometraje, como el servicio de publicaciones, como un acto tan brillante como el que pudimos vivir la otra noche con el homenaje a Juan Luis Galiardo, que tenga capacidad este pueblo para poder acoger el patrimonio de Juan Luis, hacerlo con sus propios trabajadores, con sus propios recursos y hacerlo de una manera tan brillante. Yo me siento muy satisfecho de vivir en este pueblo. El problema de la poesía es que tiene muy pocos lectores. Eso es verdad, ¿no? Si nosotros hiciéramos una estadística, pues la mayoría de lo que se lee, pues novela, o en las personas que son dentro de un campo de intelectual, pues leen ensayos o leen literatura propia de su profesión, pero la poesía es como la hermanita pobre de este asunto. Nadie lo lee, ¿no? Muy poca gente se lo toma en serio. Y esto no es nuevo, esto ha sucedido siempre. La poesía siempre ha alcanzado a minorías. En la medida en que la escuela lo promocione, en la medida en que la escuela se contagie y las instituciones públicas como esta nos aproximen un vino exquisito y una herramienta fundamental para el ser humano como es la poesía, en esa medida podremos disfrutar, tendrá sentido la función social del poeta y tendrá sentido que se puedan disfrutar de los gozos únicos que produce la cultura y el arte en general. Nosotros, los seres humanos, nos relacionamos fundamentalmente como yo estoy intentando hacer ahora, mediante un lenguaje, mediante una lengua hermosísima como es el español, y un lenguaje
como herramienta para yo poder comunicaros, compartir con vosotros lo que siento en este acto y lo que pienso acerca de la poesía. Eso es un lenguaje. Y puede haber un lenguaje que sea estrictamente descriptivo, ¿no? Es decir, cómo es esta copa, de qué materiales está hecho, y sería también un lenguaje más de carácter científico. Pero hay un lenguaje que va más allá, que es el lenguaje que sirve para expresar lo que no sabemos cómo decir, cómo expresar. Eso es a lo que llamamos el lenguaje poético. El lenguaje poético va de lo concreto, pasa las fronteras de la razón y se introduce en los campos del espíritu, de la actividad espiritual de los hombres. La herramienta que existe para eso se llama metáfora. Metáfora, que es una palabra que suena así rarísima, metáfora es una palabra de origen griego que viene de meta, que significa más allá, y de forein, que significa pasar, llevar, es decir, llevar más allá. Pondré un ejemplo de una metáfora. Una metáfora puede ser una palabra que sustituye a otra para decir más cosas, ¿no? Ahí voy a poner un ejemplo cursi, ¿no? De la poesía romántica, en el que el amante habla de la boca de la amada como un collar de perlas. Indudablemente, una boca como un collar de perlas sería algo muy chocante. Sin embargo, el atractivo de la perla, el brillo de la perla, el blanco de la perla en la boca del amante puede ser tan hermoso como decir que sus labios eran como rubíes. Esa traslación, esa llevar a otra parte, explica de una manera más elevada, más trascendente, aquello que con las palabras convencionales no es suficiente. El mismo título del libro de Rubén, La tierra en abril. La tierra en abril, esa oración, la tierra en abril, está sacada de un verso suyo que dice: y aún quisiera añadir que los labios eran jóvenes como la tierra en abril. Está hablando de la frescura de los labios de la amada, pero está, en vez de decir que eran frescos, eran carnosos, dice que eran jóvenes como la tierra en abril. En abril se produce la resurrección, en la primavera es la resurrección. La latencia del invierno, el esplendor es en abril. Es la forma de decir que la boca, que los labios de la persona que ama era puro esplendor. Esa es la herramienta fundamental de la poesía, la metáfora. Una herramienta que sirve haciendo un circunloquio, haciendo una especie de eses sobre el mundo de los significados, acerca al que lo lee la realidad de otra manera, pero que de una manera que va directamente al espíritu. No es razonable, no es de razón decir que sus labios eran como dos rubíes. Eso la razón no lo admite. Pero la metáfora, al decir que sus labios eran como dos rubíes, está dando una idea de que sus labios eran de un esplendor extraordinario, que eran rojos, que eran atrayentes, que eran maravillosos, que eran dos piedras únicas. Para eso sirve la metáfora. De manera que la metáfora convierte un pensamiento en una imagen, y esa imagen nos llega a la sensibilidad de una manera muchísimo más directa que el lenguaje descriptivo. Esa es una principal función del lenguaje poético. Pero todavía uno se pregunta, ¿para qué sirve la poesía? Porque claro, en la poesía hay dos sujetos. El sujeto que escribe la poesía y la persona que la oye, que era la tradición oral era oírla, y toda la poesía medieval estaba escrita para ser oída, o la lee, que es otra manera de aproximación, de manera que hay dos sujetos, el que la recibe y el que la produce. ¿Para qué sirve la poesía para el que la recibe? Pues el que la recibe se goza con unos elementos, con un conjunto de elementos que son sonoros, que son gráficos, que son de significado, que son de sentido, que constituyen el fondo del lenguaje poético. Nos da luz. Si uno lee, por ejemplo, la poesía, los poemas amorosos que hay en este libro, entenderemos algo más de la experiencia